Seguimos en Actualidad Preventiva. Andrés Terrero y quien les habla, Arnaldo Sánchez. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un programa nuevo. Y por ahí mismo podemos interactuar y contestar sus inquietudes. Siguiendo hablando de las amenazas emergentes y de los criptoactivos, Andrés, cuando se hizo la revisión de la recomendación número 15 del GAFI, que es la que manda, la que tiene que ver con los proveedores de servicios virtuales, ¿verdad? Que esta recomendación sugiere que este tipo de servicios también sean considerados sujetos obligados y que por ser sujetos obligados entonces tienen que implementar medidas de prevención del lavado de activos. Se determinó que el uso de criptoactivos en actividades ilícitas en el 2021 anda por alrededor de los 14.000 millones, siendo el fraude, la estafa, la de mayor peso específico. O sea que para la estafa se utiliza mucho el pago de criptoactivos, así como se ven en la compra y venta de sustancias controladas, en los fraudes, en la evasión fiscal y los delitos informáticos. Y también lo que es en la explotación infantil. Eso es más o menos un resumen de lo que tiene este nuevo estudio, esta actualización del estudio del GAFILAR sobre las amenazas regionales, y que es bueno conocerlos porque ya los países así saben cuáles son los delitos, ¿verdad?, que deben ir revisando y viendo que si están completamente tipificados en su legislación para ir pudiendo mitigar esas amenazas. Claro. Arnaldo, habíamos hablado de que queríamos dedicarle un tiempo al tema de la cooperativa Herrera, COP Herrera. Nosotros hace unos meses hicimos un programa a raíz de que Alicia Ortega hizo una entrevista al presidente, como se llama ahora, de IDECOP, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que es la entidad que debe supervisar por ley de la ley vieja a las cooperativas en sentido general. Pero también dijimos ahí, y es bueno que quizás la producción pueda poner algunos cortos de cuando nosotros hablábamos de estos temas. Pero en verdad, Arnaldo, nos quedamos y le explicamos de que había un problema, es una amenaza, vamos a decir, que no sale ahí. La amenaza que había de que si los sujetos obligados, cooperativas, que la ley 7202, como tú bien lo explicaste, lo incluía, si estaban bien supervisados adecuadamente, pero desde el punto de vista del lavado de activos. Pero también la IDECOP tiene la responsabilidad de la fiscalización total, la supervisión. O sea, ¿qué es eso? Es ver qué estas cooperativas hacen con los recursos que captan, cómo lo invierten, si están invertidos en instituciones serias que tienen un riesgo moderado, ¿verdad? Y que el riesgo país versus la cooperativa como está, de manera que no ponga en riesgo nunca el recurso de la gente. La gente que confía mucho en el sistema de cooperativismo, cuando ve una cooperativa y más con la ve cerca de su casa, siempre trata de que tú ves un motoconcho que tú dices, ¿cuánto puede ganar un motoconcho? Bueno, pues gana un dinero y ahí dice gente ahí que son motoconchistas que tienen 150,000, 200,000 pesos, 300,000 pesos invertidos ahí, que eso es mucho dinero para ese tipo de gente. Pero hay gente que tiene millones de pesos ahí. Entonces, nosotros decíamos, mira, ¿qué está haciendo la IDECOP? El presidente de la cooperativa de la IDECOP decía que ellos están haciendo una revisión y que la revisión PLA, que es el tema de los lavados de activos, pero además decía algo que nosotros dijimos que no era posible. Dijo, todo el ahorrante de ahí, ahorrista o socio, como se llama, tendrá su dinero garantizado, porque el IDECOP lo va a compensar. Nosotros dijimos, no es posible que tú digas eso, porque no es como el sistema financiero que tiene un depósito primero, una fianza de depósito, que por ley, inclusive fue indexado, era 500,000 pesos al principio, con la ley 18302, y ya va por 1.800.000 pesos en la indexación del valor de la moneda. Pero ahí no hay garantía, en el IDECOP no hay garantía. O sea, que lo que hay que hacer ahí es crear una comisión para liquidar esa cooperativa, vender los activos que sirvan, que existen, y cobrar los pasivos que existan, que sean reales. Pero si en ese momento usted dijo, Arnaldo,
que habían certificados financieros que no eran reales, eso fue lo que dijeron en el programa, ¿eh? Y si habían carteras de préstamos que no eran reales, que eran préstamos ficticios, y que habían unos efectivos que tampoco eran efectivos, lo dijo el mismo señor, no, porque la cuenta de efectivo dice monto, pero no hay, ese monto no es verdad. Entonces nosotros decíamos, oye, pero ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un problema grave. Y se quedó, hicimos el programa, y pasaron los meses, hasta que ahora le han asignado la operación Búho, y han atrapado a los principales responsables, vamos a llamar de tipo, no son accionistas, responsables de esta cooperativa, y están detenidos ya con orden de arresto, ¿verdad? Pero los responsables de medida de coerción. medida de coerción, pero los responsables, Arnaldo, de la supervisión en sentido general, que son el IDECOP para la fiscalización completa, para el lavado de activos, y los auditores externos, más los internos, ¿dónde estaban? Mira, Andrés, en ese mismo programa hablamos mucho sobre el tema de eso mismo, de la falta de supervisión y de no existir para ese sector unas reglas claras orientadas a la protección de lo que es la liquidez de esas instituciones, y hablábamos de la necesidad tal vez de que se implementaran esas lo que son las mismas normas prudenciales que se utilizan en los bancos. Tal vez no podemos comparar el sistema cooperativista con las entidades financieras, o por lo menos no con la misma rigurosidad que se hace con una entidad financiera, pero déjame decirte, la posibilidad de un descalabro financiero de una de esas entidades, cómo afecte a sus ahorrantes, no está muy lejos a la posibilidad de que pase de la misma consecuencia que tuviese si pasase en una entidad financiera, porque aquí hay cooperativas que tienen tanto capital como cualquiera de los bancos, como cualquier banco múltiple, claro, de los pequeños o medianos. Entonces estamos hablando, y entonces con el perfil de esos ahorrantes, tal vez un perfil mucho más necesitado que el tipo de ahorrantes que están en las entidades de intermediación financiera, que a lo mejor podrían subsistir o sobrepasar con mayor facilidad una corrida bancaria. Tal vez para los ahorristas de una cooperativa sea mucho más difícil, mucho más perentorio el poder contar con esos recursos. Claro. Entonces, ahí desde el punto de vista, ahí hay varios culpables, aparte de los principales accionistas o los directivos de estos que utilizaron la entidad para aprovecharse de ella. También está la debilidad del Estado en aplicar, en supervisar y que exista, ¿verdad?, un régimen de consecuencias para este tipo de cosas. Tú hablabas del régimen de prevención del lavado de activos, la evaluación PLA, pero mira, es que aquí no es que tal vez no haya lavado, pero este tipo de situación no se investiga para lavado. Sí. Porque cuando se habla de una cooperativa como lavada, es como vehículo. Sí, para lavar, o sea, no para que la entidad lave dinero. O sea, eso es lo que en principio se entiende. O sea, es un dinero que viene sucio. Entra por falta de controles, o sea, pero lo que pasa dentro de la operativa, o sea, al menos que pase como que en realidad se haya creado para eso, para tener como una empresa de fachada para poder lavar el dinero intencionalmente proveniente de actividad ilícita. Entonces ahí sí podríamos estar hablando de lavado de activos, pero las operaciones que se están hablando de que se hacen certificados falsos, que se hacen depósitos que no existen, eso es más bien una estafa. Y si analizamos los delitos precedentes del lavado de activos, la estafa no está considerada como un delito. Agravada, sí. La estafa agravada sí, pero para que exista estafa agravada tiene que ser contra el Estado. Sí. Entonces ahí está el tema, o sea que estamos haciendo la supervisión PLA, se nos detectaron debilidades. Bueno, eso era muy bueno antes en una supervisión para usted poder sancionar por las debilidades que había y poner sanciones administrativas, pero no para solucionar este caso. Sin embargo, y creo tu experiencia, tu expertise en esto, una cooperativa que recibe fondos del público y que decide hacerle un préstamo a una persona relacionada, a uno vinculado,
y que ese préstamo lo usa para comprar yates, propiedades, que según el Ministerio Público que ha dicho ahí los delitos que han cometido, hay un rosario, y que esos funcionarios creen figuras inexistentes, como un certificado, ¿cómo le llaman a eso? Caramba, no recuerdo el nombre ahora, como uno le dice, cuando no existe el dinero, que había bancos que hacían eso, y lógicamente esa práctica... Inorgánicos, exactamente, inorgánicos. Eso no se puede tipificar como un lavado. Mira, habría que analizarlo muy profundamente y ir subsumiendo las acciones para determinar si cae entre algún tipo de delito penal, de delito precedente. Pero en principio, analicemos, o sea, el dinero sale de la entidad, el dinero que está de la entidad es lícito. Suponemos que es lícito. En principio, el dinero de la entidad es lícito. Ahora bien, para yo sacar ese dinero, yo lo que hago es que creo un préstamo falso. ¿Eso qué es? Una estafa. Eso es estafa. Sí. Entonces, con el dinero de esa estafa, que no es un delito precedente, yo compro un activo. Sí. No estoy lavando, o sea, estoy usando un dinero producto de un delito, pero todavía no es un delito de lavado de activos, porque el delito precedente no es un delito, o sea, el delito no es un delito precedente. Pero quizás el delito precedente se origina en el segundo paso. O sea, cuando yo cojo ese dinero que es producto de una estafa y compro un inmueble millonario en pesos dólares y lo compro y lo pago en efectivo, entonces estoy cometiendo algún delito. Porque ese inmobiliaria, la inmobiliaria es un sueldo ahí se obligado. está dando una tipología o de las alertas que tú puedes ver como lavado de activos, pero todavía no. Para que tú tengas para que se configure la figura de lavado de activos, el delito precedente tiene que ser procedente de un delito precedente. Entonces todavía no hay un delito precedente tipificado en la ley. El delito que está tipificado entonces sigue siendo la estafa. O sea, el origen de ese dinero con que yo compré esa propiedad, ese carro, ese barco, es de la estafa. Yo adulteré documentos, falsifiqué documentos, no son documentos públicos. Entonces todavía tampoco no hay falsedad en escritura pública, que es la que es delito precedente. O sea que habría que sentarse a analizar cada uno de los pasos, de las acciones, para poder determinar si uno la puede subsumir en alguno de los delitos precedentes. Pero entonces, eso pudiera uno llegar a pensar de que, por la estafa... ¿Tú sabes dónde sí podría caber? Como lo dijimos en el programa anterior. Tú sabes que la ley monetaria dice, pero ahí viene la discusión de que las cooperativas, aunque originalmente estuvieron incluidas en la ley monetaria, o se menciona, hay otro artículo que la saca, la excluye. Entonces habría que ver si el artículo 81-82 de la ley monetaria es aplicable a la cooperativa, porque ese artículo, que fue el que se utilizó para Bancomercio y para el mismo Pravia, dice, sanciona, ¿verdad?, el fraude bancario o el fraude financiero con penas de 3 años en adelante. Entonces ahí podríamos por ahí ver si ese delito, ese artículo es aplicable a ese tipo de acciones en el sector cooperativismo, para entonces ahí sí hay un delito de lavado de activos. Cuando ellos quiebran y hacen operaciones que van en contra de esa entidad, de esa cooperativa, y usan ese dinero. Entonces el riesgo ahí, Arnaldo, es que la estafa es menos dañina para un reo. O sea, menos dañina para un reo. Se lleva menos sanción penal. Exactamente. Entonces, estamos frente a un tema de que hay mucha gente engañada. Estamos hablando de un fraude de 2.500 millones de pesos tipificado por el Ministerio Público y nadie sabía nada. Pero ahí hay una oportunidad. Yo no sé en qué ha quedado la discusión de la ley de decomiso civil, que se estaba buscando posponer su entrada en vigencia, porque ya se suponía que entraba en vigencia. Si la ley de decomiso civil está en vigencia, por ahí hay una oportunidad para ver
para hacer aplicación en el primer caso de decomiso civil se podría hacer por ahí. Para comenzar a incautar, para comenzar a incautar los bienes. Los bienes. Porque son bienes que no tienen una procedencia justificable. Entonces se hace el juicio contra el bien. Porque a través de la estafa tal vez va a ser más difícil tú confiscar en materia penal, lograr la confiscación del bien. Es bueno recordar que nosotros estamos haciendo aquí un análisis basado en lo que ha dicho el Ministerio Público. Y lo que uno conoce, yo no tengo el expediente para decir si hay o no hay. Claro, no, y la página web de la cooperativa contiene las memorias del último año que tiene, es la del 2021. Y yo se lo voy a pasar a los técnicos para que también pongamos algunos documentos que son documentos públicos, pues están en la página web de la cooperativa. Pero 2021, el año 2022, que hace mucho que terminó, no está, pero los auditores aparentemente han sido recurrentes. Y entonces teníamos que ver ahora, en la parte que viene, qué vamos a pensar sobre los auditores. Y no nos estamos refiriendo a nadie en particular ni en específico. El auditor externo de esa entidad tiene una responsabilidad. No es que digan que el terreno está diciendo eso, sino que hay un problema ahí y su dictamen no dijo nada con relación a eso. Al contrario, opinión limpia en el 2021 y otras que hemos visto hacia atrás. Pausamos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.